Para mí es un orgullo presentar a Tomás, compañero de residencia. Augusto, ¿sabías que Tomás era compañero mío de residencia? En realidad eras, esto lo puedo comentar abiertamente. Respetame el acuerdo de confidencialidad que tenemos, por favor, te lo pido. No, es que es real. Yo le debo a Leandro el haber hecho musculoesquelético. Yo estaba en segundo año de la residencia, vivía enojado, muy enojado, siempre quejándome de todo. Y no como yo. Llamado de teléfono de una persona que se enojaba mucho más que yo, que era Leandro. Mentira. Y me dice, pelado, estoy desbordado, te pido por favor, necesito que te empieces a formar el músculo esquelético, no te vas a arrepentir. Y bueno, y ese llamado verdaderamente cambió para siempre mi vida y le estoy sumamente agradecido porque gracias a él hoy estoy acá, no solo por la invitación, sino por haberme metido en esta subespecialidad que para mí es una bomba, es espectacular, es lo más lindo que tiene la radiología. Y bueno, y estos son verdaderamente mis conflictos de intereses, que todos los que están acá son mis amigos y estoy más acá para compartir tiempo con ellos que para dar clases, que también me gusta. Lamentablemente Lean no estaba en esta foto, estaba tocando el piano en el hotel, es un gran pianista, muy groso realmente, créanme. Y bueno, imagínense lo bien que lo pasamos en Bariloche, que todos vamos a estar ahora el año que viene en Mendoza y seguramente también va a estar espectacular. La idea de esta clase es que bueno, somos casi todos radiólogos y bueno, sin dudas el superpoder que tenemos es que a través de las imágenes no solo tenemos la posibilidad de confirmar diagnósticos, hacer estadiajes y evoluciones de cómo responden los tratamientos, sino que también hoy cada vez más somos los radiólogos que tenemos esta llave de poder tratar de manera conjunta con los kinesiólogos, con los traumatólogos, a los pacientes y siempre a través de las imágenes, tanto los diagnósticos como los tratamientos van a ser mucho más efectivos. Esto no solo está demostrado en los artículos, sino también está demostrado en la práctica diaria. El hombro es una articulación, para mí, de las más atractivas, es sumamente compleja, desde la parte articular y periarticular, tanto por la articulación glenohumeral propiamente dicha, por, como mostró Augusto recientemente, la articulación acromioclavicular. Así que, nada, yo humildemente voy a mostrar mi experiencia con mis aciertos y mis errores de lo que hago todos los días en la práctica diaria, tanto para hacer estudios de artorresonancia y obviamente los test de lidocaína, sea articular o de las estructuras periarticulares, como los procedimientos terapéuticos que son infinitos, infiltraciones con cualquiera de estos elementos que ven acá, hoy con el advenimiento de las terapias biológicas. No hay traumatólogo que no quiera aprender a usar la ecografía, por ejemplo, en el consultorio como una gran herramienta, pero se suman un montón de otros procedimientos que tienen muy buenas indicaciones y muy buenos resultados en la patología del hombro. Y acá esto es algo que aprendí de un traumatólogo amigo que se dedica a hacer hombro, muy conocido, el doctor Barclay, que siempre me dijo no solo es ser un capo guiando una aguja y poniendo la aguja, sino también eligiendo al paciente. Si uno elige mal el paciente para indicarle una ecografía o indicarle una resonancia, va a tener un mal diagnóstico. Lo mismo sucede si elige un mal candidato para un tratamiento específico. Y por el otro lado, obviamente ser bueno con las cosas que sabemos hacer, ¿no? Tener conocimiento del uso del tomógrafo, de la ecografía, de la radioscopía, ser bueno con las manos, cometer errores, porque de los errores es la única manera de aprender, nada se aprende del acierto, todo lo que es experiencia es a partir de los errores. Y bueno, estas son cosas que tenemos que saber. Y de la misma manera que comentaba el doctor recién de cómo recibe a sus pacientes, básicamente lo que motiva a un paciente a ir a la consulta es el dolor, la pérdida de fuerza o una limitación en el rango de movilidad. Generalmente el dolor a la cabeza es lo que trae a los pacientes a la consulta. Y siempre, absolutamente siempre, antes de hacer un procedimiento, por más que el paciente ya venga con la orden de estudio de artorresonancia, con realizar barbotage, por ejemplo, para tratar una calcificación o lo que sea, debemos hacer nuestra propia consulta, reevaluar a los pacientes semiológicamente. Hoy Agustín mostró un montón de maniobras, reevaluarlos imagenológicamente y a partir de eso poder hacer nuestro procedimiento. Esto es fundamental, en esto insisto siempre con mis fellows, el interrogatorio, el examen físico y la preparación para poder hacer el procedimiento. Tenemos un montón de indicaciones
para la artorresonancia, pero fundamentalmente son la inestabilidad de hombro, no la aguda, no el traumatismo agudo, sino más que nada para el prequirúrgico, y la microinestabilidad, y en algunos casos, en algunos posquirúrgicos, también la verdad que vale la pena, aporta mucha información la artorresonancia. Con respecto a las guías, yo empecé haciéndolas con Leandro por tomografía, él fue quien me enseñó a hacer las artro, él las odiaba, y yo quería aprender a hacer artros, entonces el negocio fue, bueno, yo te saco los informes de los sábados a la mañana, que a él no le gustaba ir para allá desde La Plata, y vos me enseñás a hacer artorresonancia. Él odiaba enseñar también, así que bueno, eso fue el... o no, lo estoy mintiendo, creo. Todo mentira lo que estás diciendo, pero bueno, la parte científica es así. Ahí fue el negociado. Y bueno, y tenemos diferentes abordajes, obviamente, cada uno con su experiencia defiende el que más le sirve. Respecto a los materiales, siempre importante contar con todos los materiales para hacer los procedimientos, el material de antiasepsia también. Respecto de lo que ponemos, que es siempre lo que me consultan en las charlas, estas son las opciones. Inicialmente yo cuando hacía las artorresonancias, que las hacía por tomografía, usaba yodo, después aprendí a hacerlas mediante radioscopía, también usaba yodo para constatar si estaba dentro de la articulación o no, y con el paso del tiempo le agarré la mano y ya no uso yodo a partir de una reacción alérgica banal que hubo de otro colega en un artro de hombro, fue que empecé a sacarle cosas y bueno, el yodo ya no lo uso hoy, me guío por dónde coloco la aguja y la sensación en las manos. Pongo casi siempre, lleno 2 jeringas de 10 mililitros cada una, paso lo que se puede, en algunos casos cápsulas que te permiten meter líquido metemos, en algunos casos si estamos por ejemplo con una capsulitis adhesiva, obviamente no vamos a poder colocar todo, pero bueno, en fin, trato de ir la lidocaína, fisiológico completo, todo con fisiológico y una gotita de gadolinio ya es suficiente para tener una buena artorresonancia, siempre ser metódico y hacer las cosas en orden y con respecto a la radioscopía, les muestro cómo lo hacemos por radioscopía. Yo generalmente lo que hacía era palpaba la coracoides. A ver si puedo poner el mouse acá. Bueno. Acá abajo palpamos la coracoides, así este grafiquito de líneas mostrando la coracoides, dónde estaba el receso axilar y dónde quería que mi aguja vaya. Y esto lo aprendí del doctor Nicolás Cédola, que creo que está por acá, que él era rotante, venía a aprender con nosotros, estaba en la facultad, en la residencia, y ahora les voy a mostrar, bueno, esto es lo que reconocemos en la radioscopía. Generalmente yo antes me iba acá abajo por tomografía, la verdad me terminaba haciendo unos líos con la cápsula articular, el ligamento glenumeral inferior y demás. Esta es la zona más segura, creo, a 1 centímetro de la interlínea articular, pero también en estas zonas de acá, por donde estaría proyectado el intervalo de los rotadores, también es una zona muy segura y menos dolorosa todavía para pinchar. Y esto es lo que les decía, que aprendí de Nico Cédola, que me dijo un día, Tommy, a ver, mirá, vos sabés que yo lo hago así, ¿por qué no probás? Simplemente ponemos Pervinox, marcamos con la radioscopía, apoyamos el plastiquito de la PL sobre la piel, queda siempre la marquita, se puede ver muy bien, y ahí podemos aprovechar y hacer nuestro procedimiento. Acá es como lo hacemos, apoyamos la aguja, colocamos en ese sector, inyectamos el material de contraste, perdón que era todo en automático. Y siempre importante la PL, colocarla perpendicular a la camilla en 90 grados y una vez que tenemos el líquido con este patrón de distribución ya sabemos que estamos dentro de la articulación. Por ecografía creo que es mucho más espectacular el método porque uno lo puede hacer en todos lados, puede entrar por cualquier vía, no solo anterior como la radioscopía, sino también por vía posterior y una modificación que es una técnica lateral que ahora se las voy a mostrar. El abordaje por vía anterior es facilísimo, la idea es saltear las inserciones, los footprint del manguito rotador, o sea, el manguito es un refuerzo de la cápsula articular, se adhiere a las huellas de inserción en el troquíter y en el troquín, fortaleciendo la cápsula, por así decirlo. Entonces lo que uno debe hacer para entrar al espacio articular es saltear esas huellas de inserciones. Entonces acá, por ejemplo, reconocemos la huella de inserción del subescapular en un plano transversal, reconocemos ya la parte intraarticular, hay una zona desnuda acá en el medio que no es ni una cosa ni la otra, y simplemente poder guiar en vivo e indirecto a través de la ecografía el bisel de la aguja, sorteando la huella de inserción y el bisel, casi siempre para abajo va a ser mejor porque no hace efecto manta, vamos ya inyectando nuestro material de contraste. Esto puede ser para hacer un procedimiento diagnóstico, una artro, o puede ser para inyectar un ácido hialurónico, hacer una terapia de plasma rico, poner un corticoide, lo que ustedes quieran. Siempre es fundamental para esto tener el brazo en rotación externa para hacer la apertura del espacio articular anterior. Hay poder muy fácil como... Esta es la coracoides, este es el troquín, la porción larga del bíceps se abre y se cierra con la rotación interna y externa de la mano.
Cuando hacemos el abordaje por vía posterior, podemos usar todos los tipos de incidencias que uno quiere, si en eje largo, en eje corto, eso también es de acuerdo a la experiencia de cada uno. A mí me gusta el eje largo porque me siento un poco más seguro. La posición del paciente es fundamental para esto. Generalmente yo los estoy colocando ahora en esta posición, en un decúbito lateral o intermedio, y esta es la manera de la que incido, de adentro a afuera y de manera longitudinal. Reconocemos la cabeza humeral, el paciente en este caso tiene que estar con rotación interna de la mano, fíjense, rotación interna, para traerse todo el infraespinoso para adelante y poder despejar la cabeza humeral. Vamos al cartílago, respetamos el labrum, es una técnica muy sencilla, segura, el paciente respira para otro lado, con lo cual es un poco más antiséptico y no se estresa ver la aguja, con lo cual también es bueno por ese lado. Y esta es la técnica de transsupraespinoso de Tomás Pascual, que yo digo que la bauticé, pero ya es cuestión de lógica también, tras pasar por delante a lo largo el supraespinoso, en especial en pacientes que tienen dificultad para la rotación externa, cuando hay un proceso degenerativo, cuando hay una capsulitis adhesiva o lo que sea, por la vía lateral se puede entrar muy seguro. Hacemos lo mismo, reconocemos la anatomía básica de la entesis del tendón del supraespinoso y nos destinamos a sortearla, a pasarla. Entonces vemos en la ecografía abajo a la derecha cómo estamos pasando de largo la huella de inserción del supra. Esta es la huella de inserción del supra. Una vez que tenemos la aguja por debajo del tendón y entre el tendón y el cartílago, colocamos el bisel hacia abajo. Lo que podemos hacer es utilizar el Doppler si hay alguna duda para ver si está pasando el líquido o no, para constatar que estamos dentro y después retiramos la aguja. Como les digo, es súper sencillo, fácil. El paciente puede estar sentado en una silla, puede estar sentado inclinado, puede estar boca arriba acostado. Yo generalmente los acuesto. En algunos casos, algunos procedimientos dejan dudas y vale la pena corroborar a ver si está dentro. Esto es, por ejemplo, un caso que tuvimos la semana pasada acá con Facundo Argüelles, mi fellow. Una chica que le hicimos una artroresonancia del hombro. Esto es lo que le hago filmar al fellow para después poder mostrar en las clases. Y bueno, en estos casos quedaba alguna duda, tenía mucha resistencia, me costaba pasar el líquido. Pueden ver como acá estoy luchando para pasar el émbolo, no podía. Y parte del material de contraste o de lo que quería inyectar estaba quedando acá en el tendón del subescapular. Bueno, no estaba muy seguro del éxito de esta infiltración, entonces se puede chequear fácilmente por ecografía si colocar en el líquido adentro o afuera. Una forma es por vía anterior, haciendo la rotación interna del hombro, se llena el receso axilar y anterior, y la otra es por vía posterior, haciendo rotación externa. También vemos cómo tenemos la cápsula distendida y podemos estar seguros que hicimos el procedimiento adentro. Respecto de las infiltraciones tendinosas, cualquier tendón del hombro se puede tratar. Obviamente que los más frecuentemente se lesionan son el supraespinoso y el subescapular. Como tip, y complementando lo que dijo Agustín, por lo general los tendones del subescapular y del supraespinoso comienzan a enfermarse lo más cercano a la polea. Esto es la faceta anterior del troquíter y el tubérculo más superior del troquín. Generalmente el epicentro de las lesiones de estos dos tendones son acá. El supraespinoso avanza en su lesión hacia atrás, el subescapular, como muestra la clasificación de la FOS, se extiende hacia abajo. Entonces, si buscan una lesión, búsquenla siempre primero acá. Y para tratar, justamente vamos ahí, en este caso, esto creo que es un procedimiento, un plasma rico, no recuerdo, probablemente sea algún tipo de terapia biológica. Vemos en este caso una paciente con una tendinopatía leve del supraespinoso, pero muy sintomática, una bursitis leve a moderada. Reconocemos los tres focos, los tres targets que podemos tratar: la bursa, el foco tendinosis y la entesopatía, este compromiso, la unión osteotendinosa, donde se comienza a calcificar la matriz de cartílago, donde se insertan las fibras de Sharpie. Y bueno, hacemos el triple abordaje, la bursa, en este caso ayudado con el Doppler para constatar dónde vamos poniendo el líquido, en el foco de tendinosis, y después, por último, el efecto mecánico, el tratamiento mecánico de cruentar la entesis para hacer una especie de efecto sangrante y biológico sobre la huella de inserción. Esto es un ejemplo de cómo tratamos un subescapular. Esto es un caso, una paciente con una tendinopatía en su principio, rotura parcial del subescapular. Por resonancia parecía más un foco de tendinosis, por ecografía parecía más una rotura parcial. El plus que tienen los procedimientos es que cuando uno inyecta el líquido saben qué estado, qué consistencia tiene ese tejido. Entonces, en este caso, no bien pusimos un poquito de líquido, ya esa imagen se expandió, se agrandó, con lo cual estamos más ante una rotura parcial que un área de tendinosis focal. Este era un paciente que venía por un dolor en cara anterior del hombro, tenía dos test muy sensibles,
de que tenía un compromiso de su tendón de la porción larga del bíceps. Podíamos aseverar incluso con la ecografía viendo esa tenosinovitis del bíceps y bueno, fuimos a infiltrarlo. Acá un tip que va para todos los tendones tipo 2, tendones curvos, tendones que están recubiertos por vaina, no por paratendón, es que tienen este tabique, esta especie de pedículo, que es el pedículo vascular, el mesotendón, que hay que evitarlo porque el bisel de la aguja lo puede dañar, provocar sangrados y dolor. Entonces siempre se tiene que hacer el abordaje desde el lado contralateral a donde esté. Entonces en este caso lo que hacemos es inyectamos la bursa y después nos metemos profundos al tendón, evitando el mesotendón que estaría en el lado contralateral. Respecto a las bursas y las infiltraciones en las bursas, lo primero que hay que hacer es determinar por qué hay una bursitis, si es que hay una bursitis. Acá tienen 3 tipos de pacientes distintos. Esta es una bursitis primaria por COVID o por la vacuna del COVID. Es una chica joven. En este caso una bursitis con múltiples calcificaciones, gaseosa, y en este caso una bursitis secundaria a una tendinopatía avanzada crónica del supraespinoso. Entonces, conociendo la causa, también el tratamiento y lo que debe hacer después del procedimiento. Todos estos procedimientos siempre se deben acompañar de un apoyo kinesiológico. Esto es fundamental. En aquellos casos que la bursa, por ejemplo, uno la quiere infiltrar y no es tan delimitada, como mostró Agustín, hay maniobras que activan el deltoides que ayudan a que esa bursa se vuelva evidente. En este caso, algo muy sencillo como producir la abducción del hombro con el codo flexionado permite separar la bursa de los tendones del manguito y de la cabeza humeral, y en especial en el sector más declive, que es en la B deltoidea. Es una maniobra práctica y simple. Y después vemos algunos casitos aislados, otros tipos de tratamientos que se pueden hacer en el hombro. En este caso, un paciente que tenía pocos recursos, que venía por una parálisis o una pseudoparesia del hombro en realidad, por una neuropraxia del nervio supraescapular. Tenía un ganglión o un quiste paralabral que afectaba la escotadura supraescapular y la escotadura espinoglenoidea, como pueden ver ahí. Le provocaba una parálisis o pseudoparálisis de los rotadores. Fíjense que no puede abducir el brazo y tampoco lo puede rotar hacia externo. Como no estaba la opción quirúrgica de ser factible, bueno, le hicimos este procedimiento de la idea de drenarle el quiste paralabral. Hay que tener cuidado porque a veces parecen quistes paralabrales y son varices, son dilataciones de los vasos supraescapulares. Hay una maniobra muy sencilla que permite diferenciar uno del otro. Cuando ustedes al paciente le hacen una rotación interna, generalmente la vasculatura supraescapular se colapsa, las venas, mientras que si es un quiste paralabral, ese quiste no se va a colapsar. Así que acá tienen los 2 ejemplos. Este era un quiste paralabral en una paciente que tiene una rotura del labrum. Y en este caso una dilatación vascular que se ve con frecuencia, como les digo, que colapsa con la rotación interna. El drenaje de los quistes, bueno, es lo mismo que para todos. Generalmente lo expandimos, después lo fenestramos las paredes y después lo absorbemos. Finalizamos con la articulación acromioclavicular, como mostró Augusto en su clase, que estuvo bárbara. Reconocer siempre la anatomía antes de infiltrar cualquier cosa. En estos casos es un procedimiento muy sencillo porque lo único que atravesamos es el tejido celular subcutáneo. Es muy fácil de llegar a la articulación. Cuando hay líquido es más difícil cuando no hay líquido porque es una interlínea estrecha. Si es una articulación, por ejemplo, degenerativa, lo que hacemos es punzamos, inyectamos el material de contraste. Después lo que hacemos es fenestramos en caso de que sea un proceso, como dijo Augusto, una osteólisis clavicular, pacientes, por ejemplo, crofiteros, pacientes que tienen mucho microtrauma en su hombro, vienen con este tipo de acromioclavicular dolorosa, fenestramos la epífisis distal de la clavícula y luego obviamente retiramos la aguja. Algunas complicaciones o algunas dificultades en pacientes flacos, sin mucha piel, es difícil llegar a la interlínea y esto es, por ejemplo, difícil de acceder. Acá estoy pegándole con el bisel a la acromion, no puedo ingresar al espacio articular. Fíjense que quiero ingresar con el émbolo, el corticoide, y no tengo posibilidades. Entonces ahí vale la pena correr un poquito el transductor, dejar la interlínea articular en el margen del espacio de visión y luego inyectar el contenido. Esto es lo que haríamos, por ejemplo, este paciente era un paciente mayor que tenía el famoso hombro flaco pero doloroso, con poco tejido celular subcutáneo. Costaba bastante entrar, entonces dejamos la ventana de la ecografía de la imagen en un costadito e ingresamos. Se puede usar incluso una mosquito para que sea fácil. Y otras opciones son, para aumentar ese espesor y poder ver un poco mejor, usar estos geles que vienen
O mejor aún, porque acá es más difícil meter una aguja, utilizar un preservativo, hacemos una capa de gel y es más fácil para ingresar. Y bueno, lo último, perdón, es las tendinopatías calcificantes, que Agustín ya habló bastante de esto. El paciente puede venir por dolor por dos motivos: por el propio procedimiento inflamatorio que genera una tendinopatía calcificante, que le da esta especie de pseudoparálisis de hombro, el diagnóstico diferencial con la capsulitis adhesiva. ¿Cómo se puede distinguir uno de otro? Porque en la tendinopatía calcificante la movilidad pasiva está mucho más respetada, en la capsulitis adhesiva, incluso con la movilidad pasiva, uno no puede normalizar esos rangos de movilidad, y en algunos casos las calcificaciones dan como si fuesen síndromes friccionales, como en este paciente, con un resalto de la calcificación por debajo del acromion. Independientemente del tipo de calcificación, yo soy un confiado que en cualquier calcificación dolorosa, este tipo de procedimientos es bueno, puedan aspirar o no puedan aspirar. Este es el caso de un paciente que tiene una calcificación ganadora, fíjense que está limitado para la rotación externa y para la abducción. Es una calcificación blanda, fácil de tratar, y en esto lo que hacemos es lavados múltiples con solución fisiológica, lidocaína. A mí me gusta agregar el corticoide, no tengo miedo en decirlo, y posteriormente aspirar la calcificación. En algunos casos las calcificaciones densas lo que pasa es que no pueden entrar o se tapan, como ven acá, se tapa la aguja. En este caso, un error mío es que estoy usando una aguja intramuscular, hay que usar agujas 19G un poco más gruesas. Una vez que ingresamos a la articulación, a la calcificación también se puede tapar y a veces cuesta pasar el material. Y algo que me enseñó probablemente alguno de los que está acá es que con el eje de la PL, el mandril, uno puede, teniendo la aguja puesta en el paciente, destaparlo de esa manera y poder seguir adelante con el procedimiento hasta terminar el lavado y lo que se pueda de aspirar. Así que bueno, esto es un poco de las diferentes cosas que se pueden sacar independientemente de la cantidad de calcificación que podamos reabsorber. Como les digo, siempre el efecto benéfico del corticoide como antiinflamatorio y analgésico es verdaderamente formidable. Los pacientes, estos son los que los traen el vino al consultorio, básicamente, y a diferencia de la capsulitis adhesiva, que tarda en recuperar los rangos de movilidad, generalmente en estos casos, el quitar el dolor también le permite al paciente mejorar inmediatamente gran parte de esos grados de déficit de movilidad que tenía previo al procedimiento. Así que bueno, para concluir, dejo esta imagen que fue creo que hace 2 años en el Congreso de Chicago, donde ya hay un montón de dispositivos de realidad virtual que están espectaculares para hacer el procedimiento. Ahí uno se pone estéril y tiene, como si fuese en el aire, ¿no? Por encima del paciente, la pantalla del ecógrafo, y toca con los dedos botones virtuales que están en el aire y va activando las diferentes funciones. Y la aguja, que en este caso está en la mano izquierda, tiene un tip, tiene un láser, ¿no? Viene con un soporte, entonces uno donde apunta con la aguja ve a dónde va a ir. O sea, esto es verdaderamente como pescar con dinamita, porque es facilísimo, es muy fácil, y ya está viendo aparatos. Estuve hace un mes en Alemania de fusión, rezo, eco, que va a ser creo que todo mucho más fácil para poder hacer procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. Bueno, eso fue todo, espero que les haya servido. Muchas gracias, Tommy, espectacular, espectacular todo. ¿Alguna pregunta para Tomás? Mientras se prepara el...